Ya, bienvenidos a los cursos de electrónica. Vamos a comenzar con el tema de amplificadores con transistores y vamos a hacer los siguientes ejercicios. En este caso, que es el ejercicio de, dado el siguiente circuito con voltaje en este caso, en emisor de 10 voltios, una fuente en el emisor de 10 voltios, determinar el punto de operación estático del transistor, así como su factor de estabilidad, y también me dice determinar su recta de carga en corriente continua y en corriente alterna. O sea, en este caso, esto lo podemos poner en DC y AC, ¿no? ¿Ya? Y determina la ganancia de tensión, determina la ganancia de corriente, calcula la impedancia de entrada y salida, la máxima excursión de ganancia y el máximo voltaje de entrada, ¿ya? Entonces todos estos datos se puede determinar en este caso este es el circuito que ya está. Esto no es un problema de diseño, sino sería un problema de lo que sería un problema de análisis, ¿no? Para determinar los valores de cada uno de ellos. Bien, entonces vamos a comenzar con el siguiente. Vamos a hacer primero un análisis de cada una de las ramas. Entonces voy a hacer primero el análisis en AC. Como pueden ver, este es un caso especial porque si se pueden dar de cuenta es como si estuviera el transistor invertido, ¿no? En este caso es transistor, en este caso es PNP, ¿no? Y me está diciendo que está invertido. Entonces, a ver, veamos cómo sería el análisis. Voy a comenzar entonces con el análisis en corriente continua, ¿no? O sea, análisis yo voy a poner en las siglas DC, ¿no? En continuo. Entonces, el análisis en DC que nos dice que se va a eliminar lo que son, en este caso, los capacitores van a trabajar como circuito abierto y bueno, solamente eso, ¿no? Los capacitores, ¿no? En este caso. Bien, entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Yo voy a cambiar de color y vamos a ver cómo se dibujaría el circuito, ¿no? En este caso el circuito sería el siguiente. Al ver, en este caso, el voltaje de la fuente está en el emisor, se coloca de esta manera, ¿ya? Esta doble E, ¿qué te menciona? Te dice que hay una fuente de voltaje, en este caso, en la entrada del transistor en cualquiera de sus pines. En este caso, la fuente de voltaje está llegando, ¿a cuál pin? Está llegando directamente al emisor. Entonces, por eso se dice B sub EE, ¿ya? Entonces, yo lo voy a dividir de esta manera. Voy a tener acá mi fuente de voltaje, el voltaje VEE, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar cómo vamos a ir diseñando. Luego de acá, es de aquí donde vamos a ir. Voy a ir a una resistencia, en este caso, que va a ser la resistencia RE, ¿ya? Esa es la resistencia de emisor. Este sería en este caso mi resistencia de emisor y este sería mi resistencia de colector. Miren, hay una cierta varianza, ¿verdad? Yo le voy a poner esta R1 y a este le voy a poner R2, ¿ya? Entonces, a partir de esa varianza, ¿qué va a pasar como siguiente? A ver, mejor lo haremos más bonito esta parte para que se note bien, ¿no? Lo que voy a hacer es simplemente dibujarme unas líneas y sobre eso voy a dibujar, ¿no? Pero como les decía, lo que vamos a hacer a continuación es simplemente dibujar el transistor, ¿no? En su diseño en corriente, en este caso, en corriente directa, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, aquí va a estar el transistor y lo voy a dibujar aquí igual, su figurita, y ahora voy a proceder a igual dibujar su línea, ¿no? Pero si se dan de cuenta estoy dibujando de una manera muy diferente a la que es común, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque en este caso lo que estoy dibujando es según lo que se va a entender mejor el circuito y me va a entender ahorita. ¿Ya? Ahora sí estamos, ya lo tenemos. Yo lo voy a bajar un poco más abajo porque voy a necesitar un poco de espacio ahí arriba. Y ya. Ahora sí continuaremos. Entonces, aquí tenemos una fuente de voltaje EE. Y aquí esto va a ir a tierra, ¿no? De ahí vamos a partir como les dije, ¿no? Estaríamos en este punto, vamos a suponer que estamos en ese punto. Y de ahí vamos a partir hacia la resistencia RE, ¿no? RE. Y lo mismo que pasaba en lo que era transistores, simplemente este punto va a bajar abajo y esa sería la base, ¿no? Entonces aquí esa resistencia, la R1 y la R2 por Thevenin, simplemente se va a abrir una RB y vamos a tener un voltaje de base igual acá, que sería lo que siempre, bueno,
por Thevenin igual, no es el voltaje de base. Se estaría reduciendo a ese punto. Luego vamos a ir a esta parte de acá, que sería del colector, que vamos a tener aquí una resistencia de colector, y esto directamente ya no solamente va a ir a tierra, como pueden ver. ¿Ya? Entonces aquí lo más importante que tienen que ver es lo siguiente. Esta va a ser mi malla de entrada y la malla de salida va a ser esta malla de salida. Aunque no me crean, esta malla es la que van a escoger. ¿Y cómo ustedes van a escoger la malla? Esto es lo más importante que tienen que tomar en cuenta. Siempre van a escoger la malla en función a dónde están los voltajes que están buscando. En este caso el voltaje de base emisor, miren, de base emisor, en este caso va a ser de más a menos. Miren, esta malla, la malla de entrada, está envolviendo a lo que es el voltaje de base emisor. Entonces aquí sí hay una malla, ¿ya? Desde este punto hasta este otro punto. Esa sería mi malla de entrada, normalmente donde está el voltaje base emisor. Y malla de salida siempre está envolviendo al voltaje colector emisor. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esas mallas? Porque son las mallas que tienen los datos, en este caso, que vamos a usar para lo que es la polarización del transistor, en este caso los que necesitaríamos, ¿no ve? Entonces, para la malla de salida, de la misma manera, vamos a agarrar este punto y este punto, ¿no? Entonces, la corriente por donde se va a mover, si se dan de cuenta, la corriente se va a mover por acá afuera, se podría decir, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a hacer y simplemente se van a dar de cuenta al momento de hacer las ecuaciones, ¿ya? Así que no se olviden de eso. Las mallas siempre envuelven a los voltajes que estamos, en este caso, deseamos hallar, ¿sí? Ya, a ver, veamos entonces las mallas, ¿no? Primero voy a poner la malla de entrada y la malla de salida. Para la malla de entrada vamos a tener lo siguiente. Para la malla de entrada voy a decir que el voltaje, miren, es bien diferente, ¿no? El voltaje de emisor, el voltaje en la fuente de emisor, menos el voltaje de la base. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a lo que sería la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y esto más el voltaje base emisor más la corriente de base por la resistencia de base. Ya tenemos una ecuación ahí. Ahora vamos a la siguiente ecuación para la malla de salida, ¿no? Para la malla de salida vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que miren, la malla de salida, ¿cómo lo anotaríamos? Va a ser la corriente que va a pasar por fuera en este caso, del circuito, se podría decir, ¿no? Entonces el voltaje de emisor va a ser igual a ¿qué? Este voltaje de emisor va a ser igual a resistencia de emisor por su corriente respectiva, ¿no? La resistencia de emisor. Y esto más, ahora sí como les decía, el voltaje de colector emisor más lo que sería la corriente de colector por la resistencia de colector. Ahora, si no se han dado de cuenta todavía, lo voy a volver a dibujar en esta parte. La corriente está yendo por aquí y está transistando igual. Por aquí está entrando y por aquí está saliendo la corriente. Entonces, esa es la malla que estoy analizando. Ustedes lo pueden poner este punto de acá, ¿no? Lo pueden poner, digamos, a este lado y ustedes pueden ver que se va a generar una malla, se va a cerrar también, ¿no? Un circuito, entonces sería una malla, ¿ya? Pero solamente eso es para que se den de cuenta por dónde estoy yendo, ¿ya? Ustedes lo pueden modificar justamente este mismo circuito para que parezca dos mallas, ¿no? Pero en mi caso no me quiero hacer tanto lío y lo he hecho de esa manera, ¿ya? Entonces ya tenemos dos mallas. En este caso esta le voy a llamar mi ecuación. No, bueno, me faltan otras ecuaciones, ¿no? Las otras ecuaciones que me faltan lo voy a poner de azulito, que son las más clásicas, ¿no? Que es por Thevenin, que el voltaje de base va a ser igual a ¿qué? A la resistencia, en este caso R2, sobre la resistencia R1 más la resistencia R2, y esto dividido entre, no, perdón, multiplicado por el voltaje de, en esta ocasión es colector, ¿no? Da la gana de equivocarse, pero es el emisor. Luego tenemos la resistencia de Thevenin, que es igual a ¿qué? A la resistencia R2 por la resistencia R1 sobre la resistencia R2 más la resistencia R1, ¿no? Ya lo tenemos nuestras dos ecuaciones. En este caso, este sí va a ser mi ecuación número 1 y esta sí va a ser mi ecuación número 2. Y algunas ecuaciones más que no se olviden de lo que son transistores. Las clásicas ecuaciones, en este caso para el BJT, ¿no? Para transistor. Para el transistor. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos? Es que la corriente de base por beta es igual a la corriente de colector, y luego la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, ¿no? Entonces no nos olvidaremos de esos detallitos, nada más.
Y algo muy importante, igual que la resistencia de emisor prima. Ya saben que esta resistencia de emisor, ¿qué significa? Cuando decimos prima es resistencia interna dentro de dónde, del transistor. Y cuando tenemos esta notación de minúscula, estamos hablando de una resistencia en alterna. En este caso, de resistencia en alterna es la resistencia del emisor, que se nota por 26 milivoltios. ¿No? Es una tipo de notación para que se hace, ¿no? Para determinar justamente la resistencia del emisor en el transistor cuando trabaja en alterna, ¿ya? Entonces tenemos esas ecuaciones, ¿no? Me está faltando aquí poner sus nombrecitos. Esta sería la ecuación 2, esta va a ser la ecuación número 3 y esta va a ser la ecuación número 4. Entonces, ¿qué hacemos primero? Se van a dar de cuenta que lo que está en azul, en este caso las ecuaciones que están en azul son las que hallamos primero. Entonces voy a poner, determinamos, en este caso, determinamos el voltaje en base y la resistencia de Thevenin, ¿ya? En este caso usando las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Entonces, al usar las ecuaciones 1 y 2, yo voy a tener que, voy a determinar el voltaje de base, ¿no? El voltaje de base va a ser igual a ¿qué? O en el voltaje de la fuente de base. A la R2, R1 más R2 por voltaje de la fuente, ¿no? Que es 10. En este caso tenemos que R2 es igual a 4. Y lo demás sería simplemente, no puede ser 4 por 4 más 1K, ¿no? O sea, 4K más 1K. Y todo esto multiplicado por la fuente de voltaje que es 10 voltios. Y es 10 voltios por si acaso positivo, ¿ya? Porque como al ser negativo está absorbiendo corriente el emisor. Espero que se entienda esa parte igual. ¿Por qué se pone así? Es un tipo de configuración, pero si se dan cuenta, parece que como está al revés. En este caso, por eso necesita sí o sí voltaje positivo a su entrada, ¿ya? Si estuviera, digamos, dado la vuelta hacia el otro lado, que es el ejemplo que vamos a hacer en el siguiente, ahí sí el voltaje, en este caso en el colector, tendría que ser negativo. Pero vamos a verlo, ¿ya? A continuación en el siguiente ejercicio. Por ahora haremos esto. Espero que más o menos hagan el análisis, no va a haber problema, ¿ya? En este caso, mi voltaje de base, ¿cuánto me estaría dando? Mi voltaje de base me estaría dando unos 8 voltios, ¿ya? 8 voltios. Y para la resistencia de Thevenin directamente va a ser lo mismo que poner 4K multiplicado por 1K sobre igual 4K más 1K, ¿no? Y esto me va a quedar un valor de 800 ohmios. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos hasta acá. Los datos más importantes en este caso no son importantes, sino con los que debemos comenzar más bien. Y ahora continuaremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hallar? Normalmente se continúa con la malla de entrada. ¿Por qué? Yo quiero hallar el ICQ, o en este caso voy a hallar el ICQ de 1. Entonces voy a decir, trabajamos en dónde? En la ecuación número 3, ¿no? Entonces en la ecuación número 3 yo voy a trabajar y vamos a ver qué nos sale. De la ecuación número 3 yo qué voy a decir, como les digo, voy a despejar el IE. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo lo que voy a hacer primero, lo voy a anotar que estoy despejando, ¿no? Lo que voy a hacer es que I de B va a ser igual a ¿qué? A IC sobre beta, ¿no? Primero. Luego I de E es lo mismo que decir IC, ¿no? Entonces esto yo lo voy a convertir igual en eso. Y con esos cambios yo voy a trabajar, entonces ya tendría lo siguiente, ¿no? Yo voy a despejar IC, lo voy a hacer un despeje directo, entonces esto que va a ser igual a voltaje de emisor menos el voltaje de base, ¿ven? Era necesario. Y menos el voltaje de base emisor, que es un clásico, que es el 0,7 para todo tipo de transistor en este caso, ¿no? Esto dividido entre RE más RB sobre beta. Aquí vas a poner directamente sobre beta. Aquí que tenemos el dato, tenemos beta, igual, ¿no? Nos da el valor de beta y ya tendríamos todo, ¿no? Todos los datos necesarios para determinar el valor de ICQ, ¿no? Entonces aquí debe poner este es ICQ. ¿Por qué decimos que es ICQ? Porque con esos valores de resistencia estaríamos hallando esta corriente, ¿no? Por lo tanto, ICQ, aquí había sido igual. ICQ, si reemplazamos los valores, como sabemos que la fuente, ¿cuánto vale? La fuente vale 10 voltios. A ver, vamos a poner los valores. Esto vale 10, este vale 8 y este vale 0,7, ¿no? Y las resistencias también ya tenemos la resistencia de emisor, ¿vale? ¿Cuánto? 1K. Esto es 1K. La resistencia de base hemos hallado que es 800, ¿no? Y el beta vale 200 según el ejercicio. Entonces ya tenemos prácticamente todos los datos necesarios. Yo voy a simplemente bajarlo esto un poquito. Y vamos a determinar eso, ¿no? En este caso, vamos a decir cuánto sería ICQ. Si reemplazamos estos datos que les he indicado, me estaría dando un ICQ de 1,29
miliamperes. Ya tenemos entonces el ICQ. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Como ya tengo ICQ, yo quisiera hallar el BCQ. Entonces, fácilmente yo digo que en dónde voy a trabajar. En la ecuación número 4. Porque ahí está el BCQ, ¿no? Ahora, en la ecuación número 4, vamos a averiguar cómo sería. En este caso, la ecuación número 4, si despejamos el BC en este caso va a ser BCQ. Esto va a ser igual al voltaje en el emisor menos la corriente en el emisor por la resistencia en el emisor. Y bueno, lo haremos más simple. Voy a factorizar la corriente, pero ya no va a ser el emisor, sino lo voy a convertir en corriente de colector porque hemos dicho que es la misma. Entonces, corriente de colector va a ser resistencia de emisor más la resistencia de colector. Entonces vamos a tener que mi BSQ, ¿cuánto me estaría quedando? El valor de esto me estaría quedando directamente, a ver si reemplazamos los datos, vamos a reemplazar primero acá. Esto es igual a 10, esto ya vamos a que es 1,29 milis, y RE es igual a 1K y RC es igual a 3K, ¿no? Entonces todo este conjunto te va a dar igual a 4K, ¿no? Reemplazando esto, me va a dar un BSQ de valor igual a 4.81, ¿ya? O directamente 4.8 voltios. Entonces ya tenemos los valores de ICQ, por lo tanto me voy a poner mi punto P, en este caso mi punto Q, que es mi punto estático que me pide el ejercicio, de que es de 4.8 voltios y de una corriente de 1,29 miliamperes. Y ya tenemos el primer inciso, creo, o en este caso, ¿cuál inciso era? Sí, no, el primer inciso. Determinar el punto estático y su factor de estabilidad. El factor de estabilidad lo voy a dejar para el final. Por ahora solamente esto vamos a trabajar y luego les voy a explicar cómo determinar justamente eso. Bueno, ya tenemos nuestro punto Q, ya hemos hecho el inciso A, ¿no? Hasta acá el inciso A. ¿Por qué se dice punto estático? Porque en este caso desde ese punto es donde va a partir para el dibujado de la onda. ¿Ya? Y tiene que estar en un punto central donde no se va a mover porque es el eje, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar para hallar la recta de C. Entonces vamos a poner con rojo, ¿no? Vamos a poner hallamos la recta de C, ¿no? La recta de carga, en este caso continua o estática, tal vez se le conoce. Para la recta de C, lo que yo voy a hacer simplemente es trabajar con la ecuación número 4. Como se dan de cuenta, yo voy a simplemente decir, bueno, lo voy a volver a colocar acá y vamos a hacer unos pequeños trabajitos, ¿no? Voy a poner el voltaje de emisor menos la corriente del colector por RE más RC, ¿no? Entonces yo simplemente para darme puntos me doy lo siguiente, ¿no? Voy a poner lo siguiente, que es, ¿qué pasaría si IC fuera igual a 0? Entonces me estaría dando el punto más extremo. ¿Qué pasaría con BSQ? En este caso ya no se pone BSQ, ¿no? Porque es base general, como en las rectas, simplemente BC nos vamos a dejar. Entonces, ¿qué pasaría? Si va a pasar eso, se va a hacer 0 y todo esto va a ser igual a B, voltaje de emisor, no directamente. Ya, vamos a continuar aquí al lado. Y de la misma manera yo voy a decir, ¿qué pasaría ahora para el otro extremo si el voltaje de colector emisor fuera igual a 0, ¿no? Entonces vamos a tener que IC va a ser igual a ¿qué? O sí, bueno, IC sería igual a ¿qué? Al voltaje de emisor sobre la resistencia RE más RC, ¿no? De la misma manera, entonces ya hemos determinado el valor de esto, ¿no? A ver, yo voy a reemplazar directamente, esto va a ser igual a 10 voltios. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Voltaje 10 sobre las resistencias RE más RC, que va a ser directamente 4 kiloohmios, ¿no? La división de eso te va a quedar 2,5 miliamperes, ¿ya? Entonces va a ser 2,5 miliamperes. Ya, ¿para qué me sirven esos dos puntos? Igual lo voy a colocar de color azul porque son bastante útiles. Me va a servir para dibujar mi recta, que lo voy a dejar después, pero solamente me voy a dibujar los puntos. Entonces voy a poner puntos
puntos de la recta DC, ¿ya? Esto es de la recta, en este caso DC. ¿Y cuáles son esos dos puntos? Mi primer punto va a ser cuando IC es igual a 0, el voltaje me da 10 voltios y la corriente me da 0. Mientras que para el siguiente punto, para el punto número 2, me va a dar que el voltaje va a ser 0 y la corriente me estará quedando 2,5, a ver, punto y cómo lo pondré aquí, miliamperes, ¿no? Y con esos dos puntos ya puedo dibujar la recta, ¿no? Pero como les digo, lo voy a dejar ahí y voy a hacer el siguiente análisis. En este caso ya hemos analizado todo en lo que es el plano DC. Ahora vamos a trabajar en el plano AC. Entonces, analizamos en el plano AC. ¿Ya? Entonces, en AC, ¿no? Análisis en AC. Para el análisis en AC, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? En este caso voy a dibujar el mismo circuito, pero ya analizando lo que son las componentes en AC. ¿Ya? En este caso saben que el capacitor se vuelve, en este caso, circuito, ¿no? Y las fuentes se van a hacer tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuentes no pueden ser excitadas por lo que son corrientes o voltajes alternos, y mientras que los capacitores sí pueden ser excitados por voltajes alternos, por eso se convierten como circuito cerrado, y las fuentes como si fuera tierra porque dejan pasar directo a tierra, ¿no? Bueno, el dibujo lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con un voltaje de entrada. ¿Ya? Dibujar el aviso color de ratos, entonces le voy a poner lo siguiente. A ver. Me voy a dibujar esta recta. Y vamos a empezar a dibujar el equivalente del transistor en corriente alterna, ¿no? Ya. Aquí vamos a ir a ese punto. Y ya estaríamos por terminar esta partecita. Ya. Ahí lo tenemos, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. A ver, vamos a pasar a dibujar. Vamos a tener primero el voltaje de entrada y esto se dice la resistencia de entrada, ¿ya? Porque prácticamente estos valores, esa resistencia de entrada es la resistencia que tendría, en este caso, mi fuente de entrada, que sería en este caso, mi generador de funciones, podemos decirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego de acá, la resistencia R1 y R2 se va a convertir en RB, nomás hemos dicho, ¿no? Entonces esto va a ser RB, ¿ya? Y luego de eso vamos a tener, ahora sí, vamos a trabajar en el transistor. Y de aquí vamos a tener que va a ser mi resistencia de emisor prima beta. Y aquí vamos a tener una fuente de voltaje. Pero si se dan de cuenta, mi fuente perdón, no de voltaje, de corriente, está en este caso en sentido inverso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un transistor, en este caso PNP, ¿ya? Entonces por eso la corriente va en sentido inverso, porque en este caso el transistor PNP trabaja para voltajes negativos, ¿no? Es lo contrario al transistor común que vemos, que es el NPN, ¿no? Ahora vamos a tener acá la resistencia RE y por último vamos a tener la resistencia RL, ¿no? Y aquí estaría el voltaje de salida. ¿Ya? Y este se va a ir directamente a tierra porque no... Bueno, si se dan de cuenta en el circuito, a ver, les voy a ir explicando. Este tiene un capacitor de desacople, entonces esta resistencia no se va a ver. Ahí está, ¿no? En colector no se ve la resistencia. Bueno, aquí me pondré los puntitos. Esta es la base. Ya, esta es mi base. Esto sería mi emisor. Y esto sería mi colector, ¿no? Entonces, si dibujamos igual, este es mi colector. Esta es mi base. Y esto es mi emisor, ¿no? Emisor siempre es por donde está la flechita. Ya, con eso ya tenemos entonces prácticamente casi dibujado bien. Ahora seguiremos viendo. Vamos a tener, no se olviden, vamos a tener una, en este caso, corriente de entrada y una corriente de salida. Esto estoy poniendo para justamente, al final voy a tener que hacer la amplificación en este caso, de corriente. Tengo que hallar igual. Vamos a ver con eso, ¿no?
Bien, lo siguiente que vamos a hacer es este mismo gráfico, yo lo voy a dibujar, miren. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque si se dan de cuenta esto mismo yo no lo puedo analizar bien, lo voy a analizar mejor con el siguiente truco que se va a hacer. Bueno, con el siguiente, en este caso, eh, análisis, ¿no? Lo que va a pasar es lo siguiente, esta resistencia que está en paralelo lo voy a dividir. Primero lo voy a volver una sola resistencia que va a ser RE en paralelo con RL, ¿no? Lo voy a volver una sola resistencia y luego de volverlo una sola resistencia, recién lo puedo separar en el circuito, ¿ya? Porque todo lo que está en el emisor se va a hacer en el siguiente, a ver, lo voy a poner, bueno, se va a transformar en lo siguiente. Voy a poner esa misma resistencia. Como les digo, esta va a ser la resistencia de RE en paralelo con RL, ¿ya? Ahora, para que se note más, un poquito lo voy a separar. Todo esto. Ya. Ya lo estoy separando. Y aquí igual vamos a poner lo mismo, ¿no? Esto va a ser RE en paralelo por RL. Lo que les digo es que aquí le ponemos un beta más. ¿Por qué? Eso es lo interesante y espero que me comprendan esta parte. ¿Por qué se pone un beta más y en el otro extremo no se pone nada? Porque justamente por acá está caminando la corriente de colector, mientras que por acá está corriendo la corriente de base. Pero si en el caso de que camine por aquí la corriente va a ser IDB porque es de pertenecer a la base, ¿no? Pero si no multiplicas IDB por beta, eso te va a quedar el valor de IDC. Y ese IDC es la misma que pasa por aquí a un inicio, ¿no? O sea, es la corriente de emisor. Entonces, este artificio, en este caso, pues, se usa para separar resistencias en el emisor más que todo, ¿ya? Simplemente le colocas un valor de beta y eso simula que fuera la corriente, en este caso de emisor, la que estaría pasando en esa resistencia, ¿ya? Espero que se haya entendido esa parte. Es algo que es un jueguito nomás que se hace justamente para dividir el circuito y para que tengamos una mejor apreciación de lo que vamos a hacer enseguida. Ya, hasta aquí ya tenemos entonces los dos circuitos. Como pueden ver, simplemente lo he separado y ahora vamos a proceder a hacer el análisis, ¿ya? Este análisis ahora vamos a hacer para hallar la amplificación. Esto es lo más sencillo en este caso. Voy a decir lo siguiente, ¿no? Hallamos la amplificación de voltaje. Ahora, para la amplificación de voltaje lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Miren, como pueden observar, el voltaje en este caso, siempre, ya les dije anteriormente, ¿no ve? El voltaje de entrada y el voltaje de salida siempre lo van a hacer en función de I de base, siempre, ¿ya? Entonces, en este caso, para hallar el voltaje de entrada, yo voy a hacer esto primero, ¿ya? Voy a hallar este voltaje de acá, voy a poner el voltaje de entrada prima, ¿ya? Prima, ¿por qué? Porque me hago menos lío, porque esta resistencia más me va a hacer una pequeña división de tensión, pero al final se puede anotar esto. No hay lío, vamos a verlo cómo, pero yo les voy a indicar que al final se pone eso, ¿ya? Solamente por ahora, ese es mi voltaje de entrada, el que es el voltaje de entrada prima. El voltaje de entrada se puede hacer por la corriente que pasa por RB, ya puedo tener mi voltaje de entrada, pero como les dije, tiene que estar en función de I de base, o sea, de la corriente de base. Entonces, para eso yo voy a decir que mi voltaje de entrada va a ser igual a que, en este caso, la corriente de base está yendo en sentido contrario, yo simplemente voy a poner menos negativo, ahora sí va a ir en el sentido que yo quiero, que es que vaya bajando de la resistencia R' beta y a la resistencia RE por paralelo con RL beta. Entonces aquí, como ambos tienen beta, voy a factorizar beta y voy a tener simplemente que es la suma de RE' más el paralelo de R, en este caso del emisor, en paralelo con la resistencia de la carga. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a tener en este caso el voltaje. Yo necesito hallar el voltaje de salida, ¿no? El voltaje de salida es un poco más fácil, ¿no? ¿Dónde va a estar el voltaje de salida? Está en este punto de acá, en este punto de acá. Está mi voltaje de salida, ¿no? Si se dan de cuenta, aquí está el voltaje de salida. Entonces, simplemente lo mismo que hace les digo, la corriente IDC tiene que pasar por esa de forma positiva, entonces voy a invertir la corriente IDC. Vamos a poner menos IDC. Y eso multiplicado por la resistencia donde estaría pasando, que sería por RE. En paralelo por esto que me estaría dando el voltaje de salida. Si se dan de cuenta, esta corriente se invierte y pasa por RE en paralelo de RL, me estaría dando el voltaje de salida, ¿verdad? Este mismo voltaje de salida yo lo voy a poner en que menos IDC, pero IDC yo sé que es I de beta I de base por beta.
Esto multiplicado por RE en paralelo con RL, ¿no? Ya tendría entonces mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida. Ahora voy a proceder a hallar la amplificación A sub B, ¿no? Que sería el voltaje en este caso de salida respecto al voltaje de entrada. Por lo tanto, para mi caso A sub B, que sería el voltaje de salida, que va a ser corriente de base multiplicado por beta, esto por la resistencia en el emisor en paralelo con la resistencia RL. Y esto va a estar dividido entre ¿qué? Entre lo que hemos hallado al inicio, ¿no? A ver. Ya. Entonces esto estaría dividido entre la corriente de base. Ambos son negativos, ¿no? Es negativo, igual esto va a ser negativo. Corriente de base por beta, igual que está factorizado, por RE' más resistencia de E paralelo por resistencia de L. Y listo, ¿no? Entonces de acá yo simplemente voy a proceder a simplificar, ¿no? Ahora, si se dan de cuenta este tipo de configuración, ¿qué tipo de configuración de entrada-salida es? A ver, si se dan de cuenta, está entrando por la base y está saliendo por el colector, digo por el emisor. Entonces este tipo de configuraciones, no se olviden, es de emisor, perdón, colector común, ¿ya? Colector común. Colector comunes. Ya les dije, esto en este caso es configuración de entrada-salida, la configuración de polarizaciones por división de tensión. Esta configuración de entrada-salida es colector común. Como es colector común, también se denomina esto como seguidor emisor. Se le dice así, seguidor emisor, porque normalmente el voltaje, en este caso la señal de entrada es igual a la señal de salida que sale por el emisor. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos, la formulita. Entonces yo voy a poner acá que en este caso la ganancia de voltaje va a ser igual a ¿qué? A la resistencia RB' por RL respecto de RE' más la resistencia igual de RE paralelo por RL. Y como se pueden dar de cuenta, esa relación casi va a ser igual a 1, ¿no? Porque no estaría afectando, porque relativamente la resistencia RE es más pequeñita que el paralelo de la resistencia RE con RL. Entonces nos va a dar aproximadamente un valor de 1, ¿ya? Pero yo ya tengo el valor deducido. Me da de cuánto. No se olviden de RE', aquí es igual. Aquí lo tenemos, yo directamente aquí lo voy a hallar. Entonces voy a decir que RE' es igual a ¿qué? A los 26 milivoltios dividido entre I C Q. Donde I C Q hemos hallado, que es el punto Q, que es 1.29, ¿no? 1.29 mili, en este caso amperes. Ya, entonces con esos valores ya puedo determinar cuánto va a ser RE, en este caso la resistencia de emisor, cuando trabajamos con alterna, ¿no? Esto va a ser igual a 20 en este caso ohmios, ¿ya? Eso es lo que se ha determinado. Entonces ya tengo todo, ¿no? Ya tendría la resistencia de emisor, la resistencia de RE y de RL, ¿no? Con esos valores me estaría quedando la siguiente amplificación, que genera que es de 0,98, ¿ya? Entonces esto es de 0,98 la amplificación que se está haciendo. ¿Ven? Es muy próximo a 1, demasiado próximo a 1, esta parte, ¿no? Pero no nos olvidemos, ya les dije, esto es trabajando con el voltaje, bueno, aquí me olvidé colocarlo, voltaje I', ¿no? Aquí igual va a ser I'. Ahora, ¿yo qué procedo a hacer para justamente introducir esta resistencia de RI? Lo que se procede es para hallar B sub IN en función de B sub I, ¿no? Yo sé, a ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner ¿dónde? El voltaje en este caso I', ¿a qué es igual? Es igual, si se dan cuenta, es una división de tensión de RB entre RB más RI, y esto multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no? Entonces, esto yo dónde lo puedo reemplazar para que me dé la verdadera ganancia. Es bien fácil. Mire, yo sé que la ganancia, aquí es igual. La ganancia es igual al voltaje, en este caso, de salida respecto al de entrada. Entonces, si yo quiero, en este caso, sacar el voltaje de salida, de acá a deducir, voy a tener lo siguiente, ¿no? Que mi voltaje de salida había sido igual a ¿qué? A la ganancia por el voltaje de entrada.
Pero en vez de voltaje, este es mi voltaje de entrada prima por si acaso, ¿no? Lo voy a poner prima. Entonces voy a reemplazar este valor prima y voy a tener que mi ganancia es igual a ¿qué? A, perdón, el voltaje de salida. ¿No? El voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la ganancia A sub B multiplicado por B sub I, que es RB sobre RB más RI, ¿no? Y esto multiplicado ahora sí por el verdadero voltaje B sub I. ¿Dónde la ganancia voy a obtener? Eso, ¿no? Que va a ser la ganancia, va a ser igual al voltaje de salida respecto al verdadero voltaje de entrada. Y esto va a ser, en este caso, esto va a ser igual a ¿qué? A la ganancia que teníamos anteriormente. Miren, esta ganancia le voy a poner ganancia asterisquito. ¿Por qué? Porque es una ganancia que no está todavía con todos los datos, ¿no? O sea, asterisquito se pone justamente por eso, ¿ya? Entonces voy a tener una ganancia asterisquito multiplicado por RB respecto de RB más RI, ¿no? Por lo tanto, esta ganancia asterisquito, bueno, la ganancia real, perdón, ya no el asterisco, va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente voy a proceder a dividir la resistencia RB. RB me daba 800, ¿no ve? 800 respecto de 800 más la resistencia de entrada, que según el ejercicio me da de 10K. Entonces esto va a ser por 10 por 10 a la 3. Y esto multiplicado por la ganancia que hemos hallado, que era 0.98. Y mira qué pasa cuando lo que les dije, ¿no ve? Simplemente va a pasar a reducir nuestro valor de ganancia, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0,07. 0,72. ¿Ya? Entonces, es muy importante, por si acaso, que la resistencia de entrada sea bastante pequeñita en comparación a la resistencia de base. Ya les dije por qué, ¿no? Para que no pase esto, ¿no? Que gracias a esta resistencia que es muy grande, se está reduciendo bastante la ganancia, ¿no? La ganancia de la señal que estaría entrando. Entonces, no conviene colocar una resistencia grande, o en este caso, si no fuera nuestra fuente de generador del voltaje, tiene que tener una resistencia bastante pequeña, que normalmente es así siempre, ¿no? Este solamente es un ejemplo para que vean cómo afecta la resistencia de entrada a lo que es la amplificación de la señal. ¿Ya? Bueno, para continuar vamos a hallar en este caso voy a ganar la ganancia de corriente. Hallamos la ganancia de corriente. ¿Ya? La ganancia de corriente, ¿cómo voy a proceder a hallar? Por eso me da la corriente de entrada y corriente de salida. Lo que vamos a proceder es primero determinar todo en función de lo que les dije, ¿no? La corriente de entrada en función de la corriente de base. Entonces, si dan en cuenta la corriente de base, ¿qué va a pasar? Se va a dividir en dos corrientes. Yo voy a poner aquí que esta se va a llamar I de X, ¿ya? Y se estaría dividiendo en esa corriente. Y la otra corriente sería I de base, si se dan de cuenta, ¿no? Entonces, por división de corrientes, yo puedo decir lo siguiente. Espero que se acuerden de división de corrientes, donde decimos que la corriente, en este caso de la que quiero hallar, va a ser la corriente de base. Y lo voy a poner con signo negativo para que vaya en el sentido que yo quiero, que es en este caso al contrario de donde está yendo, ¿verdad? La corriente de base va a ser igual a, ¿se acuerdan? Por división de corrientes se ponía la resistencia de la otra, el valor de la resistencia de la otra corriente que no quiero hallar, sobre la suma de las resistencias, de todas las resistencias por donde se estaría dividiendo la corriente, ¿verdad? O sea, en otras palabras es esto, ¿no? Vamos a tener que va a ser la R de base sobre R de base más la resistencia que se estaría dividiendo, que sería en este caso, lo voy a factorizar el beta, que va a ser el RE' más, en este caso RE en paralelo, RE en paralelo con RL, ¿no? Y ya tendríamos ¿qué tendríamos aquí? La corriente de base, pero en función de qué. Como les decía, tienen que poner todo en función de la corriente de base. Es lo necesario para esto, ¿no? Esto por la corriente de entrada, ¿no? Miren, la corriente de entrada se está dividiendo para hallar la corriente de base. Ya tenemos entonces hasta acá la corriente de entrada, que si yo despejo, voy a tener que mi corriente de entrada, ¿cuánto había sido? Igual, va a ser igual a menos la corriente de base multiplicado por ¿quién? Por la resistencia de base más beta veces la resistencia de emisor más RE paralelo con RL, ¿no? Y todo esto va a estar dividido entre ¿qué? Entre la resistencia de base. No, miren, de esa manera he despejado por división de corrientes. El concepto bastante me ayuda para no hacer tanto análisis, ¿no?
Ya tenemos la corriente de entrada, ahora procedemos a hallar la corriente de salida. La corriente de salida se ve mejor en el primer gráfico, como pueden ver. Este es mi primer gráfico, ¿no? Miren, aquí está la corriente de salida. Entonces, aquí, ¿qué corriente tiene que entrar? La corriente de colector, ¿no? Lo voy a poner de rojo para que se note mejor. La corriente de colector la corriente de emisor estaría saliendo por acá, pero es la misma que la corriente de colector, ¿no? Le voy a poner por si acaso corriente de emisor nomás. Ahora la corriente de emisor se estaría dividiendo y estaríamos hallando la corriente de salida. Lo mismo, vamos a hacer por división de tensión, suponiendo que hay una corriente, en este caso I de salida, y esta va a ser una corriente, en este caso I de Y, ¿no? Entonces tenemos dos corrientes, por división de corrientes voy a decir que I de emisor se va a dividir en I de Y y I de salida, y por división de corrientes, como les decía, simplemente me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la corriente de salida va a ser igual a ¿qué? A la corriente, en este caso que quiero hallar, la que está dividida, que es la I de emisor, ¿no? Entonces voy a poner la I de emisor, pero negativo porque quiero que vaya en el sentido contrario. Y esto multiplicado por la resistencia contraria, que en este caso sería la resistencia de emisor, respecto a la resistencia de la carga más la resistencia de emisor, ¿no? Y esto multiplicado por la esta es la corriente de emisor, ¿no? Ya estoy poniendo doble. Entonces, ya lo tenemos igual la corriente de salida, ¿no? Y no nos olvidemos que I de emisor es lo mismo que I de colector. I de colector, ya saben, igual en alterna como de continua, se cumple lo siguiente, que va a ser menos I veces de base por beta, ¿no? Y esto multiplicado es lo mismo por la resistencia de emisor, por la resistencia de la carga, más la resistencia de emisor, ¿no? Entonces se genera lo mismo, o sea, ya tengo las dos corrientes y ambas están en función de la corriente de base, que les dije que es lo más importante. Como ya tenemos en función de la corriente de base, recién voy a proceder a que a determinar la ganancia, ¿no? Y en esta ganancia, como les dije, que va a pasar es una división, y en la división que se va a eliminar justamente esa variable que no puedo hallar, en este caso su valor, ¿no? Que es la corriente de base. Entonces voy a proceder, voy a poner simplemente dónde. Donde voy a tener que la ganancia, en este caso de corriente, es igual a la corriente de salida respecto a la corriente de entrada, ¿no? Por lo tanto, mi ganancia de corriente va a ser igual a ¿cuánto? Mi corriente de salida es igual a la corriente de menos la corriente de base por beta. Esto multiplicado por la resistencia de emisor sobre la resistencia de emisor más la resistencia de la carga RL, ¿no? Ya tenemos eso. Y ahora me estaría faltando hallar lo que sería, no, perdón, me estaría faltando colocar, ¿no? Que sería la corriente de entrada. Donde para la corriente de entrada, ¿qué datos tenemos? Tenemos que va a ser la corriente menos la corriente de base. Miren, yo voy a factorizar el beta, ¿ya? Para que se pueda simplificar. Si factorizo el beta, va a quedarme la resistencia de base respecto de beta, si se van a dar de cuenta. Esto más la resistencia de emisor prima, más la resistencia de emisor por la resistencia de la carga. Y ya está. Y todo esto dividido entre la resistencia de base. ¿Ya? Y ya tenemos todos los datos, de hecho ya lo tenemos. Y me estaría quedando lo siguiente, todo esto va a ser igual a qué valor. Donde si reemplazamos estos datos me va a quedar lo siguiente, ¿no? Que la ganancia de corriente me estaría quedando igual a 0,13. ¿Ya? O sea, en este caso más que amplificar, se estaría reduciendo la corriente, ¿no? Se estaría minimizando. Entonces ahí está mi ganancia de corriente, ¿ya? Como ya tengo la ganancia de corriente, bien, como les estaba diciendo, entonces voy a tener la máxima excursión de voltaje a través de esta fórmula y voy a hallar el voltaje de pico a pico. ¿Cuánto sería esto? El voltaje pico a pico, si reemplazamos estos datos, me estaría quedando un valor de 2 voltios, ya, un valor directo de 2 voltios. Ya, ahora, ¿qué procedemos a hacer?
Ahora me falta para hallar me falta para hallar el voltaje de entrada. ¿Dónde el voltaje de entrada máximo, no? Voltaje de entrada máximo. Para el voltaje de entrada máximo es un poco más sencillo. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a hacer que el voltaje de entrada va a ser igual a la ganancia, ¿no? Sabemos que el voltaje de entrada va a ser igual a dividido entre la ganancia de voltaje va a ser igual al voltaje de salida. Como ya sabemos mi voltaje es de pico a pico, solamente el voltaje de un pico va a ser igual a ¿cuánto? 1 voltio. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Como es 1 voltio, entonces ya sé mi voltaje de salida máximo, ¿no? Mi voltaje de salida máximo, que sería este, ¿no? O sea, va a ser el voltaje de salida máximo. Como es el voltaje máximo, entonces yo quiero deducir el voltaje de salida, de entrada, en este caso máximo, de la misma manera. Entonces esto va a ser igual a la entrada máxima va a ser igual a la... Ah, perdón, me estoy equivocando, ¿no? El voltaje de entrada va a ser directamente el voltaje de salida máximo va a ser entonces el voltaje de entrada máximo, voltaje de salida máximo, pero dividido entre la ganancia A sub B. Bueno, creo que estoy... A ver un momentito. No, por la lo estaría multiplicando, ¿no? Estoy equivocando. ¿Ya? Bueno, por la fórmula nomás me ubico, ¿no? La fórmula que es el voltaje de entrada sobre el voltaje de... Perdón, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a AB, ¿no? Ya, mejor así lo haremos, para que sea más fácil. O sea, voy a tener que la ganancia, más fácil, ¿no? Es el voltaje, en este caso, de salida máximo sobre el voltaje de entrada máximo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo de acá voy a despejar y voy a decir que mi voltaje de entrada máximo es igual a ¿cuánto? Este voltaje de entrada máximo va a ser, ahora sí, ¿no? El voltaje máximo sobre, en este caso, A sub B. Ya está, ahora sí. De esta manera determino el voltaje igual de entrada. Y va a ser lo siguiente, ¿no? Me va a decir que mi voltaje de entrada máximo va a ser igual a 1 voltio. En este caso sería 1 voltio dividido entre ¿qué? Dividido entre la ganancia, que la ganancia me quedaba 0,072, ¿no? Y me dice que puede ser 13,88 mi voltaje de entrada. 13,88 voltios. ¿Por qué? Porque la ganancia en este caso es una ganancia que me estaría reduciendo la onda, ¿no? Entonces, cuando entre 3,88 la salida, entonces, ¿cuánto va a ser? 1 voltio, ¿no? Ya, ahora sí ya tenemos eso, ¿no? Ahora sí dibujamos la recta. Dibujamos la recta, entonces vamos a tener, dibujando la recta, ¿qué vamos a tener? Las rectas, ¿no? Ya, para dibujar las rectas, voy a tener lo siguiente. A ver, voy a ayudar igual. En este caso vamos a tener los siguientes ejes. Voy a poner de verde. Ya, a ver, vamos a continuar. En este caso sabemos que esto va a ser mi corriente de colector que va a estar en valor de miliamperes. Y aquí vamos a tener mi voltaje de colector emisor que va a estar en voltios. ¿Ya? Entonces, para dibujar la recta, ¿qué me estaría faltando? Los puntos, ¿verdad? En este caso voy a dividir esto en 10 puntos, ¿no? Vamos a tener, a ver, vamos a dibujar cuántos puntos me puede alcanzar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y caballito 10 puntos. Está bien, ¿no?
Esto es 1, esto es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué hasta 10? Porque es el máximo valor, ¿no? En el colector, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6, quisiera un poco más arriba. Ahorita les explico por qué. A ver, esto mejor lo voy a borrar y lo voy a poner allá. Listo. Y todo esto lo voy a poner más arribita. Ya, mejor ahí nomás lo voy a corregir. Ya listo. ¿Por qué lo estoy poniendo más arriba? Porque si se acuerdan, el punto, miren, es 6,78, es el máximo, ¿no? Aquí está, ¿no? 6,78 es el máximo en IC, entonces por eso un poquito lo estoy poniendo hasta arriba. Ya, entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está. Ahora sí vamos a proceder a hallar la recta de los puntos. Voy a dibujarlo con color naranja. Si se dan de cuenta, a ver, el primer punto era desde 10 hasta 2.5 tenemos que poner, ¿no? Entonces, este es para la recta C. Vamos a poner este 10 hasta 2.5, que sería ahí, ¿no? Esta recta, ¿cuál sería? Esta sería mi recta DC. ¿Ya? Ahora vamos a dibujar la recta C. ¿Qué tienen en común la recta AC y la recta DC? Que tienen el mismo punto Q, ¿no? En este caso lo voy a dibujar de color azul. Y lo vamos a poner igual desde, en este caso que puntos me da, 5,81 hasta 6,78. 5,81 va a ser más o menos por aquí, más o menos, ¿no? Hasta 6,78, que va a ser un poco hasta arribita, hasta ahí, digamos, ¿no? Y estarían generando un punto, ¿no? Un rato lo voy a dibujar, en este caso está la recta AC. El punto en común tendría que ser el punto Q, ¿no? Ahora vamos a verificar eso, el punto Q donde es, según los datos que hemos hallado. Nuestro punto Q estaba en 4,8 y 1,29. A ver, aquí sería 4,8, sí, efectivamente está por 4,8 y 1,29 también, ¿no? Más o menos por ahí abajito está. Listo. 1,29 y aquí es 4,8. Entonces, ese es mi punto Q. Ya lo hemos determinado todo, ¿no? Ya estaría entonces la gráfica, ¿no? Y a ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Lo que les decía, ¿no ve? De lo que es a ver, la señal. Sabes que este punto Q se va a mover en la recta de carga dinámica, que es la recta de carga, en este caso en AC. En este momento se va a mover. ¿Qué va a hacer mover? Va a hacer mover la variación de la corriente de base, ¿no ve? Esto sería mi entrada. La corriente de base es, por si acaso, mi entrada. Ya, si se mueve la corriente de base, o sea, en la entrada, si se mueve una onda sinusoidal, va a ser mover el punto, en este caso, digamos, hasta el máximo, que sería hasta por acá, y esto más o menos igualando por acá, ¿no? Hasta ahí va a ser mover. ¿Por qué máximo le hemos puesto un 0,9? ¿Se dan de cuenta este 0,9? Es para que no llegue hasta el suelo, hasta acá, digamos, ¿no? Hasta la gráfica esté chocando. Porque si choca, ya les dije, al máximo, en este caso, este punto abajo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a llegar a su parte de corte o saturación, ¿no? Ya, al moverse, ¿qué va a generar? Va a generar una onda igual, en este caso, en el lado, en la corriente de colector, o sea, va a hacer que la corriente de colector se mueva de esta manera, y en este caso, en el voltaje de colector emisor, va a hacer que se mueva de esta manera, ¿no? Donde tengo este punto acá, ¿no? Y ya está. Eso sería, en este caso, mi salida sería esta, ¿no? En este caso, el voltaje de colector emisor es mi salida. Entonces, así es como se ve, ¿ya? Bien, a ver, vamos a proceder, les voy a proceder a mostrar lo que sería, en este caso, bien, como podemos ver en la gráfica, en este caso, la simulación ya está hecha, esto lo he hecho en Simulink,
perdón, el multisim. El multisim, lo primero que vamos a graficar, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Es verificar si es que yo he hecho todos mis datos están bien. ¿Cómo verifico? Ustedes pueden usar cualquier transistor, ya no se olviden de eso. ¿Por qué yo puedo usar cualquier transistor? Porque tanto la ganancia como el punto Q hallado no dependen del valor de beta. Entonces, ya saben que los transistores, en este caso los BJT, tienen diferente valor de beta. Pero si no depende del valor de beta, entonces ustedes pueden usar cualquier transistor. En este caso yo estoy usando un transistor BC557, que sería como el inverso del BC548, ¿ya? Simplemente es en el transistor, en este caso el PNP. Y como pueden ver, simplemente les está al revés. Este que se le pone al revés es para que use el mismo voltaje, pero yo quisiera usar, o sea, un voltaje positivo, ¿no? Para un transistor PNP, si se dan de cuenta. Pero así como ven que está al revés, es justamente para que utilice un voltaje positivo, ¿ya? Normalmente los PNP, vamos a ver el siguiente ejemplo, utilizan un voltaje negativo, ¿ya? Entonces por eso se da la vuelta, solamente por comodidad. Luego de eso, miren, aquí están los valores, ¿no? Y si pueden verificar, tenemos que es 1,5 y 3,8, ¿no? Mientras que en mi caso, los valores que me daba, si se dan de cuenta, el punto Q, si no se recuerdan bien, era de 1,3 aproximadamente. Bueno, 1,5, no varía mucho. Y de 4,8, ¿no? Que aquí 3,9, más o menos, casi el valor exacto, ¿no? Pero ¿por qué está dando así? A ver, yo les voy a mostrar por qué está dando así. Le voy a pausar esto un rato y esto lo voy a borrar. Y lo voy a borrar también esto, ¿no? Estaría borrando esos dos. Ahora sí solamente es la configuración de polarización y ahí me tendría que dar sus valores. Ahora sí me da, ¿no? Miren, me da un momento, ¿qué está pasando acá? Ya sé qué ha pasado, perdón. Ya, tenía que borrar esto. Ahora sí. Veamos los valores. Ahora sí, miren, me da 1,4 aproximadamente. Miren, 1,3, ya. 1,29 era de nosotros, ¿no? 1,3 me da la corriente. Y el voltaje me tiene que dar 4,8, aproximadamente me da 5, ¿no? Que es casi muy próximo al valor que teníamos. Entonces está correcto, ¿ya? Solamente que estoy verificando eso, está bien, está correcto el diseño y los voltajes y el punto que hemos hallado según las fórmulas que hemos determinado es igual correcto, ¿ya? Ahora sí voy a proceder a unirlo todo, ¿ya? Se dan cuenta que cuando lo unimos igual hay algunas cositas que fallen, ¿no? Miren, ya estaría quedando, ¿no? Estoy poniendo acá 1,5 voltios, lo que vamos a verificar eso del máximo valor, ¿no? Miren, lo que nos ha dado para el máximo valor hemos hallado que era de 18, ¿verdad? A ver, el máximo valor 13,88 era, ¿no? 13,88, entonces en el máximo valor era 13,88, voy a poner 13,88. ¿Ya? Y voy a poner aceptar. Este es mi voltaje de pico, ¿no? Solamente voltaje de pico me dice, ¿no? BDRMS. ¿Ya? Acepto. Y voy a poner aceptar. Y en la salida me tendría que dar 1 voltio, ¿no? Vamos a verificar eso. Voy a poner play. Y vamos a verificar. O lo pausan ustedes y simplemente lo ponen en un lugar donde esté grafificando y simplemente yo voy a reducir la escala de voltaje. Miren, está en 10, ¿no? 10, casi 13,8. Por cada voltio me estaré quedando 10. Y del otro igual. ¿Ya qué está pasando? Les dije, ¿no ve? En este caso para la escala del primerito, del verde es la entrada. Si se dan de cuenta, es 10 voltios por división. Mira, 10 voltios. Entonces aquí entrando 20. ¿Por qué está entrando 20? Porque si se dan cuenta, mi fuente de tensión es BRMS. Lo que estoy metiendo es 13,88 por 13,88 por raíz de 2. No les dije, ¿no? Porque es voltaje BRS. O sea, me está dando el promedio. En sí me estaría quedando, ¿cuánto? 19,6, ¿ven? Entonces, si yo quisiera meter un voltaje de 13,88 exacto y como quiero meter el promedio, lo divido entre raíz de 2, me está quedando ese 9,81. Entonces voy a pausar esto y lo voy a cambiar. Esto voy a poner, me dice que es 9,81.
9.81 si lo divide entre raíz de 2, porque estamos metiendo voltaje en RMS, ¿no? Listo, ahora ponemos play y vamos a verificar, ¿no? A ver, vamos a verificar, vamos a poner pausa. Y si se dan de cuenta es lo que les decía, ¿no? Miren, ahora sí es el voltaje que decía 13,88, ¿no? Ahora, aquí hay un detallito muy grande, que es que me he olvidado colocar la resistencia de la fuente. Esta, por ejemplo, no tiene resistencia este generador, ¿no? Entonces, ¿me he olvidado colocar? Sí, ¿no? Pero era para que vean. En este caso, la resistencia que voy a colocar, voy a poner cuánto tiene que ser. Según el ejercicio me decía que la resistencia de entrada es ¿de cuánto? De 10K, ¿no ve? Entonces, ahora vamos a ver. 10K, voy a buscar acá un valor de 10K. O sea, puedo cambiarlo también, pero ya directamente, ya lo tengo acá, de hecho, ¿no? Aquí está un valor de 10K. Aceptar. Y me voy a colocar mi resistencia y lo voy a cerrar esto. Ahora sí, lo coloco. Están viendo todos en la simulación, ¿verdad? Ya. Si no se ve, me dicen nomás. Voy a cambiar de color. Ya les dije que... perdón. Tiene que cambiar de color del segmento. Y ya está, ¿no? 10K, el color del segmento, 9,81 entrando y vamos a verificar. Ya, ¿qué ha pasado? Se ha reducido el voltaje de entrada, ¿sí o no? Porque les dije, ¿no? ¿Por qué se ha reducido? Por causa de la resistencia que está entrando. Y ya tenemos nuestra resistencia de salida. Ahorita está a 500 miliamperes, ya, por cuadrito. A ver, lo voy a pausar. Está a 500 miliamperes por cuadrito. Y como dicen, cada cuadrito vale 500 miliamperes. 500 miliamperes más 500 miliamperes te va a dar 1 volt. Y como pueden ver, efectivamente 1 volt te da, ¿no? La entrada es igual a la salida, ¿no? Y está entrando a 9,81, pero ese 9,81 es el máximo valor que puede entrar. Ahora, si yo sobrepaso ese 9,81, ¿qué tal si le pongo un valor de 11? ¿Qué va a pasar? Yo voy a poner lo siguiente, miren, lo voy a colocar 11. Y eso quiero que vean bien. Voy a colocar 11 voltios y vamos a ver qué pasa. Medio que ha habido un pequeño recorte. A ver, vamos a ser más exigentes. Y voy a poner un valor más grande. ¿Qué tal 15? 15 voltios. Vamos a poner play. Y ahí está, ¿no? Ahora sí se ve más claro que está sucediendo un recorte, ¿no? Si se dan de cuenta hay un recorte de la onda. Esto lo voy a reducir un poquito. Y entonces, ¿para qué me sirve hallar la máxima excursión? Porque es el punto máximo. Y si lo voy a invertir esto, ahora sí. Y si sobrepaso ese punto máximo, ¿qué estaría pasando? La onda se está recortando. ¿Por qué se está recortando la onda? Se está recortando porque ya está entrando a la zona o bien de corte o bien de saturación del transistor, donde, como hemos visto en el ejercicio, si sobrepasa esa zona, entonces es como decir que no puedo, es la zona prohibida en este caso para el diseño, ¿no? Entonces si sobrepasa no puedo llegar hasta donde me indica el valor verde, ¿no? Entonces por eso se recorta la onda en un punto. ¿Ya? Entonces para eso me sirve hallar el voltaje máximo de excursión y el voltaje de entrada máximo y el voltaje de salida también máximo, ¿no? Para ver cuáles son mis límites y hasta dónde puedo poner una señal, ¿no? ¿Me han entendido? Si tienen alguna pregunta o duda, díganmela ahora para justamente trabajar con esto, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Ya, a ver, entonces vamos a pasar a trabajar, bueno, esa parte que me comentó el compañero. Entonces voy a compartir otra pantalla. Para la malla de entrada y malla de salida, lo que van a hacer es lo siguiente. A ver, la malla de entrada siempre tiene que envolver a lo que es el voltaje de colector emisor, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esta sería mi malla de entrada porque está tomando en cuenta el voltaje base emisor, ¿ya?
La malla de salida siempre va a envolver a lo que es el voltaje de colector emisor, como pueden ver. Entonces, ¿cómo hago que me envuelva? Este punto de acá, si quieren lo puedo traer hasta acá. Acá mira, hasta ahí tierra, ¿no? Entonces esta sería mi malla, si se dan de cuenta, mi malla de salida. Así bien toscamente eso sería, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, entonces siempre envuelve en este caso. ¿Por qué hacemos que envuelva? Porque en este caso esos son los datos importantes que necesito hallar del transistor. No puedo elegir esto como malla de salida porque de hecho aquí no hay ningún dato que me sirva, ¿verdad? Entonces no se toma en cuenta la malla de salida, sino se toma en cuenta desde este punto que estoy indicando hasta este punto. Y es como estoy indicando, simplemente es trasladar y esa sería mi malla de salida. No sé si se ha entendido esa parte o sigues teniendo alguna duda de ese aspecto. No hay problema, dime nomás si es que no se ha entendido bien. Ya, muy bien. Entonces ya pueden ver entonces cómo es ese tipo de análisis, chicos, como les estaba comentando. Este es un problema de examen, ¿ya? Y no se olviden de eso, es de examen. Y algo que me estaba olvidando ayer era eh, la, la estabilidad, ¿verdad? La estabilidad es la variación, es bien bonito esto igual de estabilidad. Lo que se trata es trabajar en una de estas ecuaciones. Miren, ¿cuál ecuación voy a trabajar para la estabilidad? A ver, primero tienen que saber qué es la estabilidad. Para saber qué es la estabilidad, aquí lo voy a poner de color verde porque igual es un dato de transistores. La estabilidad se determina a partir de la diferencial de la corriente de base respecto a la corriente de colector, ¿ya? A eso le denominamos estabilidad. Bueno, les he dejado un formulario igual. En el formulario igual indica esa derivada. O sea, ¿a qué se refiere? O bueno, creo que estaba al revés. A ver, lo voy a revisar ahorita. Pero es la variación de la corriente de colector respecto a la base. Sí, creo que sí, respecto a la base. La variación de la corriente de la base respecto a la corriente de colector. ¿Ya? Entonces, bueno, no es solamente eso, ¿no? Pero este es lo que tenemos que determinar primero este valor. Y luego recién de ahí vamos a pasar a qué es el ICB0. Para determinar la estabilidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es primero hallar vamos a hallar una función que esté en función de la corriente de base y la corriente de colector. O una ecuación. ¿Cuál ecuación agarramos eso? Que tenga ambas corrientes. Es la malla de entrada, de hecho, ¿no? La que tiene ambas corrientes. Entonces yo voy a trabajar con esa ecuación. Lo voy a llevar en otro lado. Aquí abajo lo voy a colocar. Entonces aquí vamos a poner, determinamos la estabilidad. ¿Ya? Para determinar la estabilidad, como les decía, es la derivada de la corriente. Pero primero lo que voy a hacer es, voy a copiar esa ecuación y de ahí se va a entender mejor. ¿Ya? Entonces en este caso voy a tener que era voltaje de emisor menos el voltaje de la base, a ver si me acuerdo bien, era así, por la resistencia de emisor, sí, muy bien, la resistencia de emisor, más el voltaje base emisor, más en este caso la corriente de la base por la resistencia de la base. Ahí está, esa es, ¿no?, la ecuación. En esta ecuación trabajo, pero en esta ecuación tenemos que ser un poco más delicados en el siguiente sentido. Esto lo voy a dejar así, esto menos el voltaje de la base. ¿A qué me refiero con delicado? Sino es que tenemos que tomar en cuenta todo, ¿ya? O sea, aquí ya no supongo esto. Voy a suponer que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la beta, en este caso corriente de la base sobre beta, ¿ya? No, perdón, me estoy equivocando. Es directamente más la corriente de la base, ¿no? Corriente de emisor es corriente de colector más corriente de la base. Eso nomás tiene que colocar, ¿ya? Bueno, en el análisis lo omitíamos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque era muy pequeño. Pero en este caso no lo voy a omitir porque es necesario para el análisis, en este caso, de estabilidad, ¿ya? Ahora sí, voy a proceder a hacer la derivación de la corriente respecto a la corriente de colector. Listo, ¿no?
¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo qué tanto cambio existe respecto a la corriente de base, respecto a la corriente de colector. Derivamos y ¿qué me va a quedar? Todo esto se va a hacer cero, ¿no? Porque es constante. Y aquí acá pasar me va a quedar simplemente RE, derivada por quien esto va a quedar 1 más la derivada de la corriente de base respecto a la derivada de corriente de colector, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque la derivada de corriente respecto a eso te va a quedar 1, ¿no? Más el voltaje de esto igual se va a hacer 0 porque es constante. Y esto va a quedar de la misma manera derivada de la corriente de la base respecto a la derivada de la corriente de colector por la resistencia de base. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Entonces de acá yo despejo derivada de la corriente de base respecto a la derivada de la corriente de colector. Esto despejando, ¿qué va a pasar? La resistencia de emisor va a pasar a restar. Bueno, aquí yo estaba con resistencia de emisor, lo estoy despejando de esta manera. No, directo lo voy a hacer ya. Bueno, despejando directamente. Esto va a estar dividido entre ¿qué? Ya. Entre la resistencia de emisor más la resistencia de base. Entonces ya tengo la variación. A ver, está en función de las resistencias, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto es esto entonces. Esta variación había sido igual a cuánto. Va a ser la resistencia de emisor, que era igual a 1 kiloohmio. Y la resistencia de base, que era 800 más 1 kiloohmio de nuevo, ¿no? Y esto me queda 0,55. Esto solamente es la variación, ¿ya? Es equivalente a 0,55 por si acaso. Ahora sí, el SIB0, pero que me estaban diciendo que es igual, ¿no? El SICBO, ¿ya? Que es la estabilidad que existe entre la colector y base, la corriente colector y base, ¿ya? Igual está en el formulario la formulita, bueno, es redundante, pero está en el formulario. Y eso es igual a 1 más beta sobre 1 menos beta por la diferencial que hemos hallado. Entonces es 1 más beta por 1 menos beta por diferencial de la corriente de colector respecto a la corriente de base. Miren, y de ahí ya tengo el SIB0. De cuánto me estaría quedando. Entonces este SIB0 va a ser igual a ¿qué? 1 más beta, lo voy a poner dividido entre 1 menos beta multiplicado por 0,55, ¿no? Y de ahí vamos a determinar cuánto había sido el factor de estabilidad. Es un factor, ¿ya? ¿Por qué es un factor? Porque es en función a un número. Si es más cercano a 1 se dice que es más estable, y si no es tan cercano, entonces no, ¿no? Entonces sería 201 dividido entre ¿qué? Entre 1 menos beta, que es 200 igual, multiplicado por 0,55. Y esto me da un valor negativo de menos 1,80. 1,81. 1,84 de hecho. ¿Ya? Pero no importa si es valor positivo o negativo, que esté rondando entre 1, entonces me dice que es medio que estable. Sí, es medio que estable, ¿no? Un poquito está rondando hacia los dos. Es aproximadamente, esa sería la estabilidad, ¿ya? Entonces, en otras palabras, y sí. Si está medio que cerca a 1, entonces está bien, es relativamente estable todo este procedimiento. Bueno, en este caso nuestro amplificador, ¿no? Y esto con eso estaríamos terminando, chicos, este ejercicio, ¿ya? ¿Alguna duda más que tengan respecto a esto antes de que pasemos al siguiente ejercicio? Si se dan de cuenta, el análisis es el mismo. Tal vez un poquito acá era el análisis de las mallas, como les he indicado, pero ya tienen el truco, que es la malla respecto a los voltajes que necesitamos, en este caso, usar, ¿no? Para determinar luego. Si no hay preguntas o dudas, a ver, espero. Bueno, pero si no hay, con esto estaríamos terminando. Bueno, el diseño, ¿no? Para este tipo de ejercicios. Bueno, no diseño, sino sería el análisis.